¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de la clase. Sin embargo, quisiera compartirles antes de pasar al siguiente tema un cuadro que yo les había mencionado la clase anterior acerca de cómo colocar ya dentro de un cuadro la planificación de nuestro proyecto y cómo irlo detallando parte por parte para sacar tanto la planificación por meses o por semanas que vamos a ir haciendo y también los costos que vamos teniendo de cada uno de estos, ¿ok? Entonces, voy a empezar por eso, compartiéndoles esta, esta última parte que sería para que con esto pues ustedes ya prácticamente se termine el proyecto y ustedes puedan ya, se podría decir, aplicar el proyecto, ¿ok? Les voy a compartir, permítanme un ratito, es una tabla pequeña nada más, pero sí quisiera que la tomen en cuenta para, obviamente, ya detallar en sí las actividades de su proyecto. No sé si hay, no, me sale que no puedo compartir pantalla. ¿Me pueden ayudar, por favor, habilitando para compartir? No, me sale un mensaje de que no se puede compartir pantalla. No sé si ahí lo cambié. No, me sale el mensaje de que no se puede compartir pantalla. Ya, creo que ya hubo como. A ver, entonces dentro de este cuadro les voy a hacer más grande. Está la plantilla de estimación paramétrica de costos de proyectos, ¿sí? Título del proyecto, costo total combinado, cuánto más o menos nos sale. En el primer cuadro tenemos el nombre del artículo, que prácticamente hablamos obviamente de cosas tangibles que nosotros vamos a necesitar dentro de nuestro proyecto. Como les decía, por ejemplo, dentro de lo que nosotros planifiquemos, que serían actividades como, por ejemplo, conversaciones o foros o que hagamos un poquito de lo que es un poquito de la comunidad como talleres y este tipo de cosas. Al fin de cuentas, nosotros siempre vamos a necesitar de algo físico y que tenga un costo, como puede ser un auditorio, sillas, mesas, computadoras, cierto tipo de material, ¿no? Entonces, en nombre del artículo, nosotros vamos a detallar el artículo que necesitamos. La descripción del artículo, bueno, es importante para mencionar si, por ejemplo, yo qué sé, las sillas necesitamos o vamos a adquirir de, por ejemplo, de plástico, podemos detallar el color, la mesa, de qué, la pizarra, por ejemplo. Descripción del artículo, más mucho tiene que decir con cómo va a ser el material de este artículo, ¿no? Unidades, cuántas unidades necesitamos, sí, dependiendo de la cantidad, obviamente, de personas que nosotros proyectemos que van a asistir a a esta charla, sí, tenemos el costo por unidad y el costo total. Si digamos que cada artículo nos cuesta $10 por unidad, pues en total, digamos, son 500, ¿ya? Si es que estas fueran 50. Y así vamos detallando el artículo por artículo aquí con la descripción, la cantidad que yo necesito, el valor que me dan o estimo o ya planifico por unidad y el valor total. Y al final sacamos
el gasto total de productos, tomando en cuenta que la primera tabla nos da acerca de lo que son productos físicos que nosotros necesitamos, mientras que en el segundo se lo utiliza más o menos como gastos de mano de obra, ¿no? Que aquí ya va lo que es un poco más de el personal que usted va a necesitar, tal vez de apoyo, las personas que van a ir a dar la charla. No siempre, no solamente necesitamos las personas que, se puede decir, las personas profesionales que van a ir a dar la charla, pues muchas veces ellos llevan a otras personas, o usted también tiene que tener otro tipo también de apoyo de personas para poder dar esta charla, ¿sí? Entonces aquí igual el nombre de la tarea podemos colocar, por ejemplo, la capacitación que vamos a dar, descripción de la tarea, cuál es el tema puede ser de la capacitación, cuántas horas se van a dar de capacitación, cuánto es el valor que me cobra la persona que me va a ayudar con la capacitación por hora. Puede ser que también, por ejemplo, por ahí ustedes digan, bueno, vamos a dar un refrigerio, vamos a dar ese tipo de cosas, también lo podemos colocar aquí. Y de igual manera colocamos el valor por hora y el valor total y hacemos un valor al final de todo lo que necesitamos. Así nosotros podemos en las dos tablas ir colocando tanto recursos, se podría decir tangibles, como también recursos humanos que ustedes necesiten. Y con esto pues hacemos una tabla de proyección de gastos, ¿ok? Que es lo que nosotros vamos a necesitar para nuestro proyecto. Entonces es importante que ustedes, como yo les había mencionado en la clase anterior, pues cuando ustedes ya hacen su planificación de qué van a hacer por cada mes, pues también coloquemos esta descripción de gastos, ¿sí? Para que ustedes tengan un aproximado de cuánto ustedes van a necesitar para poder llevar a cabo ya su proyecto, ¿sí? Ya obviamente ya plasmarlo, se podría decir, ya no solamente en papel, sino en la vida real con las personas a las que ustedes van a querer llegar en base a su proyecto, ¿sí? Entonces, esta tabla es súper importante porque nosotros no podemos coger y dispararnos así, nada más porque necesitamos tener un recurso económico para poder realizar nuestro proyecto. Así sean charlas, así sean este tipo de cosas, pues nosotros necesitamos, como yo les había mencionado antes, papelotes, tal vez necesitemos marcadores, tal vez necesitemos una computadora, un Enfocus, una sala, mesas, sillas, todo esto pues requiere de un costo y de un valor, ¿no? Entonces es importantísimo esta que les dejo aquí, le pueden tomar una captura de pantalla para que más o menos ustedes le vean y podamos hacerle de esta manera, ¿ok? No sé si en base a esto, con esto ya nosotros tendríamos una proyección de costos de nuestro proyecto y pues lo que ya tendríamos que hacer es prácticamente ejecutarlo, solamente ejecutarlo dentro de los parámetros que nosotros hayamos tomado a la comunidad o al espacio que hayamos planificado y pues ya obviamente desarrollarla nada más, ¿ok? No sé si de eso tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si hasta ahí está claro cómo ya nosotros ya obviamente ya poner en marcha nuestro proyecto. Les escucho. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, con eso terminaríamos lo que es prácticamente la clase de la ABP, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Ok? Entonces vamos nosotros el día de hoy a ingresar con otro tema nuevo. Les voy a proyectar en este momento. Ok, y tenemos un nuevo tema que es el aula invertida o flipped learning. Ok, este prácticamente se trata de un aprendizaje invertido, como bien lo dice la palabra, donde nosotros lo que vamos a hacer es prácticamente a dejar de ser el docente tradicional dentro del aula, que es el que
prácticamente dar todos los conocimientos, toda la teoría, todos los conceptos, ¿sí? Vamos a dejar de ser ese docente tradicional que comúnmente se ha llevado haciendo durante muchos años, ¿sí? En el aula invertida prácticamente es otro, como el anterior, el ABP es un enfoque pedagógico, ¿no? Recordemos que estos son tipos de enfoques pedagógicos que nosotros podemos aplicar, ¿sí? Todo esto en el entorno virtual. Prácticamente la instrucción directa la realizamos fuera del aula, ¿sí? No la realizamos dentro del aula como comúnmente. Sí, prácticamente toda la instrucción, todo el conocimiento, lo realizamos y se lo realiza fuera del aula. Y el aula de clase en sí se utiliza para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos ya cognitivos. Quiere decir que dentro del aula nosotros ya vamos a llegar con los estudiantes a solamente desarrollar sus pensamientos, puede ser su pensamiento crítico con respecto a algo que vieron fuera del aula. Vamos a llevar solo lo que son debates, lo que son conversaciones o foros abiertos, ¿sí? Para que de ellos mismos, pues, salga los conceptos de lo que vieron fuera del aula, ¿sí? Bueno, es necesaria obviamente la ayuda y la experiencia del docente. En esto no quiere decir de que el docente no va a formar parte de esto, no, más bien el docente pues es una ayuda y obviamente una persona que va a dirigir los foros y va a dirigir cualquier tipo de conversaciones que se tenga dentro del aula. Sí, pero él ya no va a ser el que va a dar los conceptos ni va a dar la información, sino más bien ya va a venir de los estudiantes, ¿ya? Entonces, recordemos que el aula invertida, primerito, es un enfoque, es otro tipo de enfoque pedagógico, ¿sí? Y obviamente este nos ayuda ya a llevar más de manera cognitiva, se puede decir, actividades, ¿no? Actividades dentro de la clase para poder contar acerca de la experiencia que los estudiantes tuvieron fuera del aula, ¿sí? En la parte de abajo nosotros tenemos más o menos un gráfico que nos muestra, sí, qué se hace dentro de la clase y qué se hace fuera de la clase, sí, que ya lo vamos a ir un poquito más viendo. Sí quisiera en este punto saber si alguien un poquito conoce o conocía del aula invertida, de la clase invertida, algún conocimiento previo que ustedes hayan tenido de esto, que hayan podido realizarlo. Quisiera escucharles un poquito si sabemos acerca de esto. Alguien que me quiera compartir qué sabemos acerca de esto del aula invertida, de lo que yo les dije, tenían conocimiento de algo que era así o no. Ok, por acá me dicen que sí tenían un poquito de conocimiento. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto del aula invertida eh, en, cómo podemos aplicar en la parte virtual? ¿Cómo ustedes más o menos lo aplicarían dentro de la parte virtual, lo del aula invertida? ¿Cómo ustedes creen que podrían aplicarlo? Si ya conocemos, si ya sabemos de qué se trata el aula invertida, ¿cómo ustedes aplicarían este enfoque pedagógico dentro de cualquiera de sus clases? ¿Cómo lo harían? Horas guiadas. ¿Ya me puedes explicar un poquito cómo es esto de las horas guiadas? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo realizan? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, nosotros lo manejamos como horas guiadas y partimos de las investigaciones que dejamos en la clase anterior al estudiante, de acuerdo al tema que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, los estudiantes ya traen sus investigaciones y comenzamos a hacer debate.
en la hora que nos corresponde. Y esos debates, pues, se hacen de acuerdo a los conceptos que ellos pudieron investigar. Ok, esto solamente lo realiza por medio de la clase, o sea, en la clase presencial, usted le indica cuál es el tema de la próxima clase, vamos a inventarnos que son los animales invertebrados, entonces mandamos a los estudiantes a investigar acerca de los animales invertebrados y lo que hacemos en clase es hacer un debate. Eso sería en la parte presencial. ¿Cómo lo haríamos en la parte virtual? ¿Cómo lo manejaríamos esto en la parte virtual? Creo que en la parte virtual, profe, partiríamos con preguntas diagnósticas. Ya. Ah, mm, Necesitaríamos plataformas. explorando qué conocimientos puede tener el estudiante acerca Ya, de un determinado tema. ok. ¿Alguien más? Tal vez alguna otra opinión de cómo lo realizaríamos esto del aula invertida en el entorno virtual. ¿Cómo lo haríamos? Yocaris. Si me ayudan habilitando el micrófono a Yocaris. Ay, ok. Se puede hacer diapositivas para que sea más dinámica. Darle el tema a investigar y hacer un debate. Ya. Ok, bueno, recordemos un poquito que aquí el aula invertida es prácticamente ya darle todos los conocimientos al estudiante. Sí, porque el hecho de mandarles investigar, pues tal vez nos le vamos a ampliar mucho al estudiante al momento, por ejemplo, de darle un tema y no darle el conocimiento específico que tal vez nosotros queramos para hacer el aula invertida. Sí, de los conocimientos que nosotros les demos, obviamente en nuestra aula vamos a partir de esos conocimientos, porque si dejamos a que, por ejemplo, el estudiante investigue en una gran amplitud de páginas web que hay ahora, en un montón de información que hay dentro de la web, pues entonces, pues los conocimientos van a ser tal vez muy extensos y no vamos a centrarnos tal vez en algo. Porque si, por ejemplo, el tema llegara a ser un poco más global, no tan específico como, por ejemplo, los animales. Y ya no colocamos los animales invertebrados, sino solamente los animales. Entonces, va a haber una gran cantidad de conocimiento entonces dentro del aula cuando nosotros hagamos el debate o la parte de que cada uno va a mencionar lo que investigó, pues va a haber demasiada cantidad de información. Entonces, nosotros como docentes tenemos que proporcionar la información al estudiante, más no mandarlo a investigar dentro de una web donde la información es abundante, ¿sí? Y obviamente ellos van a sacar información de todo lado y vamos a tener, tal vez si hablamos de los animales en general, pues vamos a tener que unos van a hablar de los animales invertebrados, otros de los animales vertebrados, otros van a hablar de los mamíferos, otros van a decirnos de los... Entonces, el tema se va a expandir demasiado. Y dentro de la clase o de una hora clase, pues tal vez no vamos a poder llevar a cabo todos esos temas, ¿sí? Entonces no podemos bombardearles tampoco de todos esos temas porque sería muy amplio, ¿sí? Entonces es importante darnos cuenta que siendo que es la clase, así sea una clase invertida donde el alumno es el protagonista, pues nosotros debemos proporcionar la información específica que queremos que ellos aprendan o que ellos vengan con ese conocimiento a nuestra clase. Lo que se trata del aula invertida es que ellos, obviamente, dentro de la clase, pues generen sus conceptos, sus conocimientos a partir del material que nosotros como docentes les enviamos, porque recordemos que dentro de esto no es que nosotros dejamos de formar parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, más bien estamos bastante involucrados al momento de guiarles, pero si yo no sé como docente qué nomás es lo que pudieron investigar, qué nomás es lo que pudieron ellos ver de la web, porque como menciona, hay una información bastante grande dentro de la web, entonces no voy a saber de dónde partir, de a dónde dirigirme, cómo guiarles, ¿sí? Entonces es importante que nosotros mismos manejemos
ese conocimiento que queremos que ellos vayan al aula a desarrollarlo, ¿ok? Vamos a ir viendo un poquito más. Entonces, bueno, lo que les había mencionado, que obviamente no es que el docente deja de formar parte importante de este proceso, más bien es un ente bastante importante porque nosotros somos los que debemos tener en claro el tema y prácticamente las aristas que vamos a llevar a cabo, porque como les menciono, si yo cojo y digo, bueno, investíguenme de los animales, pues voy a tener una gran cantidad de información de los animales. Pero si yo digo y pongo un tema específico que sean los animales mamíferos, o tal vez solamente hablar de las ballenas, por ejemplo, pues, entonces yo sé como docente a qué me voy a ir y cómo voy a guiar mi clase, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el aula invertida? Bueno, ¿por qué mejor el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues porque obviamente fuera del aula hay actividades de aprendizaje sencillas, ¿no? Como observar, memorizar, resumir, ¿sí? O sea, son actividades que el estudiante no es que va a tener que hacer mayor cosa, sino más bien, como yo les decía, no es de investigar, sino más bien de que mediante diapositivas o mediante el apoyo que nosotros le demos como material, como contenido, pues él él observe, él tal vez memorice ciertas cosas y resuma, ¿sí? Y resuma qué fue lo que aprendió, qué fue lo que le enseñó eso, qué fue lo más importante acerca de eso, hablando de conceptos, de características, de descripciones, de ejemplos, ¿sí? Todo eso que él va a tenerlo mediante lo que nosotros le demos, ¿sí? En el aula ya hay actividades que son un poquito que vamos a desarrollar con ellos que son más complejas. Ya no solamente el estudiante va a observar, va a memorizar o va a resumir o va a ejemplificar, ya no. Dentro del aula, nosotros al momento que ellos llegan al aula, pues vamos a realizar actividades más complejas como razonar, examinar, priorizar, argumentar, proponer es más, ¿sí? Proponer, o sea, no, yo pienso que mejor es así, que mejor debemos ver de esta manera, o cosas así, donde el estudiante sea el protagonista del tema, se podría decir, y donde él sea el que obviamente genere el conocimiento, genere los conceptos, propuestas de cómo va a ser esto, ¿ok? ¿Qué requiere la integración entre iguales y la ayuda del docente, como yo les decía, como facilitador? Nosotros como docentes no es que nos deslindamos y no es que como ustedes un poquito mencionaban, porque nosotros como docentes muchas veces sí hacemos eso, ¿no? Mandar a realizar una investigación. Y comúnmente hoy, ¿qué hacen los estudiantes? Cogen, ingresan, yo que sé, a la web, no sé, cualquier tema, por ejemplo, puede ser el calentamiento global, ingresan a la web, cogen, copian y pegan. Es lo común que hacen ahora, ¿no? Un copy-paste. Entonces, y bueno, nosotros decimos, a ver, bueno, ¿qué investigaron? Y prácticamente ellos nos entregan como en hojas, en carpetas, y prácticamente todo quedó en papel. Todo quedó en papel porque los estudiantes acostumbran mucho a hacer eso. Ahora que hay tantas plataformas que, por ejemplo, hasta les ayudan con resúmenes, con mapas conceptuales, prácticamente plataformas donde todo les dan haciendo a los alumnos, que ellos prácticamente ya no tienen que hacer nada porque hasta con el chat GPT, por ejemplo, es una de las aplicaciones donde los estudiantes prácticamente solamente indican qué es lo que quieren y el chat GPT les empieza a hacer todo. Y ellos lo que hacen es coger, copiar y pegar. Y prácticamente todo lo que investigaron en la web quedó en un conocimiento empírico donde solamente quedó en papel y no hicieron nada más. Entonces, ahí va nuestra guía en aplicar este enfoque pedagógico que es el aula invertida, donde nosotros, como yo les mencionaba, no vamos a mandar a investigar, vamos a mandar a ver videos, diapositivas o, por ejemplo, leer un artículo o un libro de algo específico y de algo que yo como docente ya lo tengo muy claro, que yo también tengo conocimiento de eso. Porque como menciono, si nosotros nos vamos a una investigación libre y así, entonces no vamos a saber de qué nomás va a investigar el estudiante, ¿sí? Entonces, la ayuda del docente como facilitador es súper importante dentro del aula invertida,
Recordemos que el aula invertida no quiere decir que yo como docente no voy a hacer nada, solamente me van a traer su investigación y ahí quedó. O voy a empezar en el debate, pero como menciono, ellos ni siquiera saben muchas veces porque todo queda en papel. Entonces aquí tenemos igual una fotografía que nos indica, ¿no? ¿Cuál es el método tradicional y cómo es el aula invertida, ¿no? Dentro del método tradicional, pues tenemos aquí que nosotros manejamos como docente el tema dentro del aula, obviamente, damos conceptos, damos ejemplos, damos pues nuestra cátedra, ¿no? De docente, y obviamente después mandamos al estudiante un deber a casa donde investigue, donde consulte más acerca de este tema, donde haga ejercicios acerca de esto, ¿no? En cambio, el aula invertida, pues nosotros mandamos la tarea a la casa de que ellos lean, pero lean algo que nosotros ya lo hicimos, algo que nosotros como docente ya lo preparamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que en la clase haya actividades como, por ejemplo, puede ser obviamente como lo que vimos anteriormente, puede haber dentro de este tema un proyecto que se les dé a los chicos dentro del aula, que sea de manera colaborativa, donde haya foros, donde haya debates acerca de esto. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los atributos que deben haber dentro del aula invertida? Primero, que es un aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque obviamente son quienes van a generar el conocimiento y todo esto son más los estudiantes. Como menciona aquí dentro de esto, el rol del docente solamente es como facilitador, nada más. Pero bien, como bien lo menciono, no hagamos que esto parezca que el docente prácticamente no va a hacer nada. Sí, porque los estudiantes ya tienen todo, ya investigaron todo, pues entonces ya saben todo. Nosotros tenemos que estar muy bien empapados del tema y saber todo lo que nosotros mandamos a leer o a ver para nosotros poderles guiar y obviamente que sea un apoyo bastante fuerte dentro del aula, ¿sí? El cambio de rol del docente, porque el docente ya no va a ser el que va a decir, bueno, los animales invertebrados son estos, este otro, se dividen, se clasifican, existen estos, este otro. No, son ellos los que nos van a ir diciendo eso. Sí, son ellos los que nos van a ir dando esa información, de ellos vamos a ir sacando esa información. El aprendizaje es un poquito más personalizado. ¿Por qué? Porque los conceptos más sacamos de ellos. Ellos son los que prácticamente nos dan todo y ellos fueron los que prácticamente fuera de clase, pues aprendieron, visualizaron, estudiaron conceptos, vieron mapas conceptuales, que fue lo que nosotros les enviamos, ¿ok? Integración de la TIC, ¿por qué? Porque casi siempre el aula invertida en la forma virtual que yo les preguntaba a ustedes, ¿por qué plataforma se puede realizar? Por ejemplo, es una de las plataformas más comunes dentro del aula virtual es el YouTube. ¿Sí? Es el YouTube y obviamente necesitamos mucho de las TICs para nosotros enviar por medio de estos canales la información que nosotros necesitamos que ellos lo vean, ¿sí? Nosotros necesitamos de muchos canales para nosotros enviar todo este material de estudio, se podría decir, que como vuelvo y repito, debe ser creado por ustedes. Sí, inclusividad, bueno, obviamente, ¿por qué? Porque ya no solamente voy a esperar a dar un solo concepto de todos, sino que todos van a poder opinar, todos van a poder dar su punto de vista. Ya no voy a regirme en una sola cosa, sino voy a esperar de que haya una diversidad de opiniones y que de acuerdo a todas estas diversidades, pues tal vez lleguemos a un concepto en consenso de todos y este concepto salga y la información y el conocimiento salga precisamente de ellos, ¿sí? Esto nos permite tener una evaluación formativa y continua. ¿Por qué? Porque obviamente ya no estamos en que solo el estudiante tiene que traerme impreso su investigación. Ya no, porque ya lo estoy evaluando con un debate dentro de la clase, porque ya lo estoy evaluando con un proyecto del tema dentro de la clase, con una exposición acerca del tema en la clase. Entonces, ya no estoy esperando a decir al estudiante, para mañana tienen lección de tal tema. Ya no, porque con esto les obligamos a los estudiantes a que se empapen de este tema en sus casas, en sus hogares o fuera de la clase, y que acá solamente ya vengan prácticamente a decirme lo que ellos aprendieron. Y de esta clase, en esta parte yo ya no necesito tal vez tomar evaluaciones escritas, no, porque ellos ya lo van a demostrar en clase, que tanto aprendieron, ¿sí?
Entonces ya no voy a necesitar de estar tomando pruebas semanales, pruebas trimestrales, quimestrales. Tal vez ya no, porque con este enfoque pedagógico yo voy a poder evaluar a ellos continuamente. Todo el tiempo voy a poder estarles evaluando. ¿Sí? Entonces, al momento que obviamente realicemos un debate y yo pueda ver que un estudiante pues no participa, está perdido en el tema, pues entiendo que obviamente no hizo la tarea que yo le envié, se podría decir, que era leer, ver videos acerca de lo que yo le envié. Entonces, obviamente entiendo que el estudiante no sabe. Y de esa manera yo evalúo qué tanto han aprendido o no han aprendido los estudiantes. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente. No sé si pueden ver o se quedó en la, déjenme ver, o se quedó en la anterior diapositiva. Voy a compartirles nuevamente. Por si acaso no sé. No me deja nuevamente compartir. Hasta poder poner hasta ahí, hasta lo que hemos estado, a lo que vimos ahorita. ¿Qué es lo que piensan acerca hasta lo que hemos visto ahorita? ¿Qué tan importante les parece a ustedes aplicar esto del aula invertida hasta este momento? ¿Piensan que o sea, tenían una idea de que era así, cómo era su idea? Roy, dígame. Buenas noches, profesora, y a todos los presentes. Quería aclarar unos puntos con respecto al aula invertida. Usted comunicó hace un momento con respecto a los alumnos que deben aprender. Acá hay, bueno, es una opinión personal, ¿no? Tengo entendido que la IA, la inteligencia artificial, no el 100%, la base de datos es completa, el resultado. Se dice que, que el 80% son informaciones exactas, un 20% tiene la IA fallas. Con respecto a los alumnos, el docente tiene que encaminar, preparar al alumno. ¿En qué forma? El alumno se acerca a una computadora y escribe. Lo que sucede es que el alumno en algunas ocasiones no sabe formular bien la pregunta. Generalmente la IA recibe pues algunas preguntas de jóvenes, adolescentes. Hay mucha ambigüedad, o sea, no tiene un sentido lo que dice. Entonces, en base a eso, el alumno copia, hace un resumen y explica. Lo que el docente tiene que es evaluar, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? La palabra evaluar viene del término francés evaluer, que significa darle valor a lo que el alumno está exponiendo, ¿no? Que crea un espíritu crítico y también ver de qué fuente, porque cualquier alumno agarra una fuente, pero no ve realmente, o sea, no lo lee, solamente como alumno él cumple. Entonces, para eso estamos los docentes, para poder eh, orientarlo, direccionarlo, para que ellos puedan hacer una buena exposición. Sobre todo, crearle el espíritu crítico y compartir con los compañeros. Yo creo que es lo más importante. Es una opinión personal, ¿no? Está interesante la clase. Más bien, muchas gracias por todo. Buenas noches. Muchas gracias, Roy. Bueno, sí, como bien lo mencionaba, es eso, ¿no? Es por eso que esta información que nosotros les vamos a dar a los estudiantes para después llegar a la clase a debatirlo, pues debe ser creada por nosotros, debe ser hecha por nosotros estas actividades o buscar, obviamente, en la web información que nosotros creamos convenientes, porque como bien digo, si les dejamos a ellos a que investiguen donde ellos quieran, en cualquier página web, en cualquier, como usted dice, en algunas cantidades que hay ahora de IA, pues vamos a tener información de todo y como usted bien lo dice, ni siquiera es bien estructurada, ni siquiera está bien colocada, nos da pues información muy
no tan detallada, así como nosotros quisiéramos que los estudiantes pues sepan. Entonces, por eso que todo esto que nosotros les llevamos o les enviamos a ver a casa, sean videos, como digo, sean diapositivas, sean presentaciones, pues todo se ha creado por nosotros como docentes, ¿sí? Para que nosotros igual partamos de ahí para poder trabajar con ellos, ¿sí? Porque como bien usted lo dice, si es que nosotros dejamos que ellos lo hagan, pues no vamos a tener los resultados que nosotros queremos dentro de esta aula invertida, que ya sería llegar solamente a un debate dentro de la clase. Sí, vamos a... No, no me deja nuevamente compartir, déjenme ver. No, no me deja compartir. No sé por qué a ratos me da la posibilidad y otras veces no. Ya, ahí sí ya me dejó. Bueno, aquí tenemos un poquito acerca de las ventajas del flipped learning o clase invertida, ¿no? Incrementa el compromiso del alumnado porque este se hace corresponsable de su aprendizaje. Si ellos obviamente no miran o no observan o no se toman el tiempo para ver todo el material que nosotros les enviamos a, a casa, pues obviamente no va a participar dentro de las actividades que nosotros ya vamos prácticamente solo a hacerlas en la clase, ¿sí? Participa de forma activa mediante actividades de cooperación y colaboración en clase, y como les había mencionado, podemos prácticamente hacer como tipo un proyecto dentro de la clase con el tema que nosotros les habíamos enviado, y como bien lo dijeron, nosotros tenemos que ser la guía de ellos en esto, ¿no? En el momento de la clase, pues nosotros vamos guiando, sea el debate, sea lo que vayamos a hacer, pues es guiado por nosotros, para que esto no se salga de contexto, para que nosotros vayamos enmarcando bien cómo más o menos serían los conceptos, irles ayudando a que ellos obviamente generen su propio conocimiento, pero siempre debe estar la guía del docente, ¿sí? Permite que el alumnado aprenda a su propio ritmo, porque sabemos que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo. Sin embargo, con esto permitimos a que los estudiantes pues vayan aprendiendo a su ritmo y que no sea tan estricto como decir, bueno, para mañana pues ustedes tienen que aprenderme de tal a tal página, por ejemplo, sino más bien que ellos vayan aprendiendo a su ritmo, creando sus propios conocimientos en base a sus posibilidades, ¿sí? Ya que tiene la posibilidad de acceder al material, obviamente como nosotros le damos el material, pues como les menciono, nosotros como docentes debemos facilitar ese material, ¿sí? Facilitado por el profesorado en cualquier momento y en lugar, todas las veces que necesite. Nosotros vamos a poder compartirles esta información y obviamente el estudiante va a poder ingresar a esta información que nosotros les enviamos las veces que ellos necesiten, porque puede ser que después del debate que tuvimos en la clase para el otro día, para el siguiente, tengamos un proyecto y el estudiante necesite volver a ver, ¿no? Esta información que nosotros enviamos. Entonces, el estudiante tiene que tener la posibilidad de poder entrar a esta información las veces que él necesite, las veces que él quiera, si no debe ser una plataforma donde se le restringa y diga, bueno, solamente pudo ver una vez y ya no puede ver más. No, necesitamos que el estudiante pues pueda ver y amplíe de esta manera sus conocimientos, ¿sí? Personaliza el proceso de aprendizaje del alumnado, diversificando los formatos de los productos, recursos y actividades. Obviamente, porque nosotros ya en el aula vamos a poder tener diversos puntos de vista, diversos conceptos, diversas de maneras de que ellos acogieron esta información, ¿sí? Convierte el aula en un espacio donde se comparten ideas, ¿sí? Ya obviamente el docente no va a ser el que todo dé, sino que ellos también van a aportar con sus ideas, se plantean interrogantes y se resuelven dudas, porque obviamente después de toda la información que nosotros les demos, no es que los estudiantes no van a tener preguntas, van a tener preguntas, sí, van a tener preguntas porque ciertos conceptos tal vez no entienden, ciertas palabras fue muy complicado para ellos, ciertas cosas no quedaron muy claras con la información que nosotros les enviamos, porque recordemos que solamente enviar un video o diapositivas o alguna de estas cosas, pues al estudiante no le va a
¿cómo se llama? A cubrir todas sus dudas o todas sus inquietudes acerca del tema, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros estamos para eso y eso cuando el interés del estudiante se despierta, ¿por qué? Porque él empieza a preguntar. Porque le quedó algo ahí que no le quedó muy claro, entonces él empieza a preguntar acerca de esto y después otro estudiante sale con algo más profundo del tema, entonces se hace una clase donde obviamente ellos son los que les interesa saber un poquito más, donde ellos necesitan profundizar acerca del tema. Ya no se quedan solamente con el concepto de que el calentamiento global es esto. No, ¿y por qué se genera? Pero, ¿y si hacen esto? ¿Y si las industrias hacen este otro? Y no, y así empiezan, ¿no? Ellos empiezan, y ahí es cuando se empieza a generar el conocimiento y todas esas dudas nosotros como docentes debemos, obviamente, tener la respuesta, tener muy claro el panorama de todo este conocimiento como para poder solventar todas las dudas, porque no podemos dejarlo a un estudiante con alguna pregunta que éste tenga, decir, bueno, eso investiguemos para mañana. O bueno, veamos qué nos dice la web para mañana, todos para mañana tienen esa investigación. No, porque el proceso de esta aula invertida se trata de que nosotros obviamente solventemos todas las dudas que ellos se haya quedado con respecto a toda la información que nosotros les hemos mandado, ¿sí? Fortaleciendo ¿qué? La interacción, fomentando el pensamiento crítico, analítico y creativo del estudiante, ¿sí? Con esto permitimos de que obviamente ellos crean y pueden resolver tal vez algún tipo de interrogante, como ayer hicimos, que puede haber un tipo de interrogante, resolverla dentro del aula. Y esto lo podemos trabajar muchas veces nosotros en un tema de clase específico, podemos a veces pasarnos, dependiendo de las horas clase, a veces una semana, a veces 5 días, y podemos ir haciéndole así, ¿no? A ver, bueno, un día voy a hacer acerca de este tema el debate, para mañana vamos a volver a revisar, después de este debate vamos a volver a revisar, después de las preguntas, después vamos a hacer, yo qué sé, una exposición, vamos a hacer una presentación acerca de esto, después vamos a hacer un proyecto acerca del mismo tema. De esta manera, pues hacemos que el estudiante no solamente lo integre o lo planee lo plantee de una forma, sino de muchas formas, y obviamente esto va a permitir que el estudiante pues mejore amplíe su conocimiento, ¿sí? Justamente, ¿qué es y qué no es el Flipped Classroom? ¿Sí? Es muy importante tener esto bien claro para nosotros, porque como les mencionaba, no es solamente de coger y enviar al estudiante a que investigue, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestro papel, y nuestro papel es muy importante dentro del aula, porque como yo les decía, nuestro conocimiento tiene que estar muy amplio en este tema, porque nosotros no podemos dejar dentro de este debate, de este montón de ideas que ellos van a traer dudas en la clase. Se trata de que despejemos todas las dudas que el estudiante tenga, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Flipped Learning? Personalizar el aprendizaje, cambiar los roles del aula, ¿sí? Porque es el estudiante el que va a dar sus puntos de vista, sus conceptos, sus ideas. Utilizar metodologías activas integrando la tecnología de forma transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Como bien decían ahí, de que no vayamos y tengamos información de la web que muchas veces se puede decir que es contenido basura, que es contenido que prácticamente no aporta en nada a este tema, ¿sí? Entonces, obviamente es por eso que nosotros debemos crear estos conceptos, esta información que va a ver el estudiante, ¿sí? ¿Qué no es el Flipped Learning? No es solo cambiar el orden del trabajo en el aula, no es que, bueno, entonces ahora solo ustedes van a exponer, solo ustedes van a presentar, van a hacer una presentación, la próxima semana van a hacer una dramatización, la próxima semana ustedes van a investigar y van a hacer fuera de clase un proyecto, ustedes verán cuándo se reúnen y yo qué sé, para dentro de 2 semanas me presentan el proyecto listo acerca del tema. No se trata de que el estudiante prácticamente haga todo, ¿no? De que él solito genere, de que él solito se evalúe, de que él solito se responda a las preguntas, no. Se trata de que obviamente nosotros debemos formar parte de esto, ¿sí? Sino que con otro rol nada más, siendo un facilitador, siendo una persona arbitraria en parte de una discusión, de un debate, que nosotros formemos parte muy importante de ahí, porque debemos aprender a guiar al grupo, ¿no? No debemos dejar que por ahí el grupo A con el grupo B digan lo que ellos quieran.
No, o sea, tenemos que nosotros estar siempre al frente. Que la tarea del alumnado sea ver únicamente videos online. Bueno, chicos, les voy a mandar este link de video. Miren, por favor, y la próxima clase conversamos. Y nosotros, por último, ni siquiera vimos, solo pusimos en el Google, en el YouTube, pusimos calentamiento global y enviamos. No, no se trata tampoco de que solamente mandemos videos y videos por enviar y aparte que solamente sea ese el medio de, de conocimiento hacia nuestros estudiantes, que solo sean videos. Sabemos que los videos son muy importantes y son muy buenos, pero no solo podemos o tenemos ese recurso para enviar. No solamente podemos enviar videos, sino debemos tener otro tipo de material para poder enviar. Ahí quisiera escucharles qué tipo qué otro tipo se podría enviar de esto, de material. Aparte de videos, ¿qué otra cosa ustedes creen que podemos enviar que no solo sea videos a los estudiantes de un tema? ¿Qué otro creen ustedes que podríamos enviar a los estudiantes que no sean videos? ¿No? ¿Alguna idea? ¿De qué otro? Buenas noches. Podría Buenas. ser trípticos también. Ya, podrían ser trípticos. ¿De dónde sacaríamos estos trípticos? Porque recordemos que vamos a mandar de forma online. También hay libros online donde podría enviar tipo en PDF, nosotros leer y sacar el tema más importante o el tema central de lo que usted nos mande. Ya. Bueno, ahora recordemos que sí existen los libros digitales, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que ser muy prudentes también con el contenido que enviamos, ¿no? Al momento de mandar un libro debemos primero fijarnos mucho en el autor, fijarnos mucho en el contenido que tiene este libro, eh, más que todo también en la cantidad, ¿no? La cantidad que mandemos al estudiante, porque no le puedo decir de hoy para mañana, bueno, vamos a leer tal libro, les envío por cualquier medio, es un libro digital, y mañana nosotros tenemos un debate de esto. Podemos mandar a leer, yo que sé, un libro de unas 350 páginas de un día para el otro. Entonces, esto de los libros hay que manejarlo muy, muy cuidadosamente, ¿no? Porque es mucha información para ellos de un día para el otro. Se van a saturar de información, ¿sí? Ahora, entonces, si tenemos un libro, lo que podemos hacer es, por ejemplo, como obviamente puede ser que haya por capítulos, que haya un índice, pues vamos a leer de tal página a tal página para el día de mañana, y bueno, vamos a partir con el primer tema, ¿no? Porque enviarles a leer un libro completo de un día para el otro, pues para ellos es complicado, ¿no? Entonces, igual, ellos a veces lo que hacen con la IA es coger y decir resumen del libro tal y ellos ya tienen ahí todo el resumen, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de los libros, pero es otro recurso, obviamente, que sería de manera digital que podríamos enviarlos a los chicos. ¿Algún otro recurso que ustedes crean que podamos enviar? Yo creo, profesora, que podría ser artículos científicos, estudios científicos que le sirvan a los estudiantes, por ejemplo, si es que se trata de algún tema de ciencia y tecnología o de otros cursos, podría ser estudios científicos que ayuden a los estudiantes a comprender un poco más el tema y tener datos del tema también. Ya. Sí, bueno, los artículos científicos pueden ser un poquito más cortos, ¿no? Los artículos científicos son tal vez más cortos, una información más detallada, tal vez. Por eso es importante que nosotros sepamos qué les enviamos a los estudiantes, ¿sí? Porque si, por ejemplo, nosotros enviamos información que queremos ver acerca del calentamiento global, por ejemplo, pero ¿cómo se llama? En este artículo científico solo menciona acerca de las causas del calentamiento global, nada más. Y de repente ahí yo les pregunto en la clase, ¿y qué me dicen de las consecuencias? Tal vez puede ser que ellos tengan ideas, ¿no?
pero tal vez en el contenido que nosotros les enviamos no estaba eso. O puedo preguntarles otras cosas que digo, y no estaría eso ahí. O sea, entonces es por eso importantísimo que nosotros revisemos el material que les vamos a dar a ellos bastante bien, porque nosotros dentro del aula sí debemos debatir. Recordemos que dentro de este enfoque, el estudiante lo que va a hacer es prácticamente a leer y a informarse por medio de videos, de fotografías o de texto, un poco de lo que nosotros le estamos enviando. Entonces, la cosa es explotar dentro de la clase de lo que nosotros les estamos enviando, porque no es que no nos deslindamos y decimos, bueno, como ya les envié este artículo donde solo menciona las causas, pues ahora yo quiero que ustedes me digan cuáles son las consecuencias, los factores, en qué países más tenemos esta incidencia del calentamiento global, dónde se ve más de esto, cuáles son las consecuencias a nivel de la flora, de la fauna, de nosotros como seres humanos. Entonces los chicos como que van a salir así como que, pero eso tal vez no lo leímos, no tenemos un conocimiento previo de eso. ¿Sí? Entonces es importante mucho delimitar este tipo de cosas. ¿Alguien más que me diga otro recurso que podamos enviar por otro recurso que podamos enviar a los estudiantes? Ya están los libros, ya están los artículos, ya obviamente están los videos por YouTube. ¿Alguna otra cosa que podamos enviarles? Ya mi te quisiera hablar. Podríamos enviar diagramas y aparte de eso con conceptos, porque todos los muchachos no llegan a leer lo que se les manda, pero más facilitaría con los diagramas. Ya, mucha ayuda, ¿no? Mucha ayuda. Muchos, bueno, tenemos varios tipos de aprendizaje dentro del aula y muchos aprenden de manera visual, ¿no? La parte visual, pues, a los estudiantes les ayuda muchísimo a memorizar, a acordarse. Entonces, sí es importante que obviamente esto ¿cómo se llama? Se genere dentro de la clase, ¿no? Eso, creo que nos vamos un poquito a quedar ahí. Aquí yo, la próxima clase les voy a hablar justo de las metodologías, ¿sí? O sea, prácticamente qué es lo que nosotros podemos enviar a nuestros estudiantes para después compartir dentro de la clase, ¿sí? Sin embargo, antes de que nosotros podamos un poquito concluir la clase del día de hoy, sí quisiera recordarles más que todo esto de los cursos de GCAP, que aprovechen la oportunidad, ¿no? De tener su certificado, ¿sí? Obviamente este tipo de certificado va a permitir que fortalezcan su currículum o su CV, ¿sí? Destacando en su trabajo, ¿sí? Así que no se olviden para que ustedes puedan obtener, pueden separar su certificado con 50 soles o con 14 dólares estadounidenses, ¿sí? Esta promoción les recuerda que GCAP tiene solamente hasta el 5 de marzo, así que traten de aprovecharla, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, con eso vamos a quedarnos. Sí me gustaría que ustedes un poquito para la próxima clase me den más ideas de qué recursos o de qué manera se podría enviar a casa, por medio de qué se podría enviar materiales de estudio para que en la próxima clase se pueda tener esto de tener debates, ¿sí? ¿Qué materiales yo podría enviar a mis estudiantes? ¿Qué tipo de materiales y cómo los prepararía? ¿Cómo usted prepararía el material? Porque como bien menciono, no podemos solo coger y enviar un libro, enviar un video. No, debemos, ¿cómo usted prepararía ese material para que usted tenga una clase bastante bien guiada dentro ya del aula cuando yo llegue? ¿Cómo prepararía ese material? Menciono y vuelvo a repetir, no podemos enviar, bueno, vean este video, vean este otro video, lean este libro, y así. Tenemos que nosotros preparar el material, pero sí es importante que cómo ustedes lo van a preparar. Igual ustedes deben planificar la clase, a ver qué primero hago, como les menciono. Hago primero un debate, hago primero
una lluvia de ideas, puede ser tal vez con la lluvia de ideas un mapa para que ellos un poquito estén más centrados los contenidos. ¿Qué es lo primero que usted haría dentro de la clase? ¿Cómo la llevaría también a cabo? ¿Qué es lo primero que usted haría después en la siguiente clase? ¿Cómo haría que esos conocimientos sean más profundizados, que los conocimientos ya estén un poquito más captados por los estudiantes? ¿Qué tal vez haría al final? Y obviamente ya no estamos hablando de evaluación, porque en todo este proceso le estamos nosotros evaluando al estudiante. En todo este proceso le estamos evaluando. Cuando hacemos esta aula invertida, hacemos prácticamente que el estudiante nos diga todo lo que él entendió, ¿sí? Entonces, eso, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna inquietud acerca del tema? ¿Está claro lo que vamos a hacer para la próxima semana, para la próxima clase? ¿Está claro? Necesito que ya más o menos tengan una idea de cómo enviar el tema que ustedes quieran y cómo ustedes empezarían prácticamente la clase con todo ese conocimiento que los estudiantes van a traer. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud tal vez que tengan? Y sería bueno que ustedes ya saquen, ¿no? Un poquito del tema que ustedes quieran, la información. Sí, la próxima clase podemos hacer que me presenten cómo sería la información que les van a enviar para un poquito irles guiando, que tal vez no puede ir, que debemos aumentar, que debemos disminuir, ideas de cómo ya lo irían empezando en clase con el debate de este tema. ¿Sí? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? No. Ok, entonces yo creo que nos vamos a quedar hasta ahí y la próxima clase ya espero que tengan ustedes claro el contenido que ustedes les enviaran a sus estudiantes para poder hacer este Flipped Classroom en la siguiente clase, ¿ok? Eso sería todo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Buenas noches, gracias, profesora. Gracias a ustedes, que pasen bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profesora. Muchas gracias, hasta luego.